Les cuento mientras que este es el frente del Centro Cultural Recoleta, en la calle Junín, donde se hizo por primera vez la... Ahora Les está voy a pedir distinto. a todos que se muteen, yo incluido, así no hablamos sobre Nehama. Pero está andando. Tiene desenchufado esto. Sí, porque no se escucha. Perdón. Yo no estoy muteada, ¿no? Bueno, entonces voy empezando mientras a contarles. Este es el frente del Centro Cultural Recoleta, pero no como está ahora, porque ahora está todo pintarrajeado de muchísimos colores, etcétera, etcétera. Así estaba en el año 2006, que fue el año en que el Ivo hizo la primer muestra de las pinturas de Minkowski. Y de paso entonces les puedo ir contando que en realidad esto sucedió 12 años después de que... Del atentado de AMIA. Exactamente. Y justamente se hizo un poco porque en el atentado de AMIA, toda la obra de Minkowski, después vamos a ver cómo llegó al Ivo, estaba en el edificio de AMIA. Inclusive en muchos artículos de los diarios salió como que la colección era de AMIA, pero no, era del Ivo que funcionaba dentro de AMIA. Y ustedes se imaginan que cuando fue la voladura, ¿se acuerdan de Esther que estuvo acá y que nos contó acerca del rescate? Justamente una de las partes de materiales que se rescataron fueron las pinturas de Minkowski. Lo que ven acá arriba, que son dos cuadros, de los cuales después vamos a hablar con más detalle, justamente quedaron colgados, pero había otro lugar donde había una especie de armarios, placares, donde estaban todas las obras que sumaban unas 70 cosas, de las cuales vamos a ir viendo de a poquito. Así que empiezo directamente con esto. En ese año, es decir, en el 2006, se decidió, al mismo tiempo que se trató de restaurar, porque no vayan a creer que todo lo de Minkowski quedó bien, se empezó a restaurar, pero en total se llegaron a restaurar 7, 8 de sus obras, y se decidió rendirle un homenaje sacando un libro. Esto que ven acá es la tapa del libro que se sacó con fotos de los cuadros de Minkowski. Esta es la tapa, y al mismo tiempo hacer una muestra de sus cuadros, primero en el museo que les mostré recién en Recoleta. Eso fue en el 2006. Y después, el 15 de diciembre de 2011, 5 años más tarde, se consiguió que el Museo Municipal Sívori haga esta muestra nuevamente durante 2 meses, del 15 de diciembre hasta el 20 de febrero de 2012. Y esto es lo que les invito a recorrer. Esta es la entrada al museo, donde vemos aquí un anuncio con la foto de una de las pinturas. Es el Municipal de Bellas Artes, el Sívori. El que estuvo ya sabe que es muy lindo por dentro, y los invito justamente
a entrar, este es el portón de entrada, nos acercamos, y este era el catálogo que entregábamos, que es una de las fotos de las obras de Minkowski, y entramos por el pasillo, pero cuando entramos por el pasillo, primero lo recorremos rápido, porque vamos a empezar una visita guiada. Entonces, miramos un poquitito así los cuadros de pasada, después los vamos a ver en detalle. Estos son los cuadros que teníamos expuestos, que obviamente no eran todos, eran 20 y pico de cuadros, y acá llegamos a donde empieza la muestra guiada. Acá tenemos a Mauricio Minkowski, o Mauricio, como quieran, y su esposa Raquel Marchak, a quien amaba muchísimo y que era retribuido porque ella lo adoraba. Después, cuando hablemos, vamos a ver qué es lo que pasó. Y recuerdo que cuando propuse el tema de Minkowski, alguien dijo en la reunión, ¿por qué no mandás un poco de algo de la biografía? Y yo en ese momento dije, no, no voy a mandar nada de la biografía, porque la biografía, es decir, la vida de Minkowski y su pintura, están íntimamente ligadas. Entonces, vamos a hablar de la biografía junto con la pintura. Primeramente, ¿a alguien le dice algo la fecha de nacimiento del año 1881? ¿Quién recuerda algo? Alex, si estás hablando, desmuteado. Sí. Pogroms en la Rusia zarista. En Rusia, 1881-1882. exactamente, los pogroms. Pero él, de esos pogroms no se enteró. Obviamente fue cuando él nació, y nació en Varsovia. Y el anuncio dice, un pintor judeo-polaco. Pero acá tenemos que pensar un poco qué era Polonia cuando Minkowski nació. ¿Se acuerdan que una vez habíamos visto en un mapa que a finales del siglo XVIII, en 3 guerras consecutivas, los 3 países que rodeaban a Polonia, que estaba absolutamente debilitada, lo invadieron 3 veces seguidas y conquistaron toda Polonia? Y Polonia recién volvió a existir como país, como ente político, en la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial. Es decir, que cuando nació Minkowski en 1881, Polonia como país no existía, pero obviamente existía el territorio. Y si miramos acá, vemos que Varsovia pertenecía a Prusia. Es decir, no sé cuál era la nacionalidad de origen. Mi mamá, por ejemplo, en el primer documento figuraba como austríaca porque estaba en esta zona del Imperio Austrohúngaro. Después se lo pasaron a polaca. No vi los documentos de Minkowski, pero él nació en Varsovia y nació en el seno de una familia judía muy pudiente y con mucho abolengo, porque de esa familia habían salido grandes rabinos, toda una dinastía de rabinos de Karlin. Había historiadores, había Hazdanim, había matemáticos, es decir, una familia de mucha alcurnia. Pero eso no tiene nada que ver con la suerte de las personas, porque de chiquito, cuando Mauricio tenía 5 años, y eso tampoco está exactamente documentado, no se sabe si fue a consecuencia de un accidente o de una enfermedad tipo meningitis, de la cual casi no sale vivo, pero por suerte se repuso, pero quedó absolutamente sordo.
Y en esa época, sordo incluye mudo. Es decir, que Minkowski era sordo-mudo. Pero los padres le pudieron costear una educación en su casa y los maestros le descubrieron gran talento para el dibujo y la pintura. Entonces los padres le fomentaron eso, le trajeron profesores especiales y cuentan, y no es leyenda, que cuando tenía 14 años más o menos y todavía no tenía técnicas, pintó un retrato del gobernador de Varsovia, está en los libros con nombre y apellido, no me lo pidan ahora, y le pagó su primer sueldo como pintor, que eran 300 rublos. Así que un reconocimiento a su capacidad y a su talento. Entonces los padres lo quisieron mandar a estudiar en la mejor academia de artes y ciencias estaba en Cracovia. Claro, uno dice hoy, bueno, de Varsovia a Cracovia, pero fíjense que Cracovia no estaba en la parte prusiana, sino en el Imperio Austrohúngaro. Así que eso también fue toda una trayectoria, pero fue a estudiar a Cracovia durante varios años y salió de allí no solo con un título, sino además con medalla de oro, como para que se den cuenta de las capacidades que le reconocía. Hizo muestras de pinturas en Varsovia, no leo los años porque ustedes lo saben leer, en París, en realidad a París mandó algunos cuadros, pero él no fue, en el Hermitage, es decir, en San Petersburgo, después en Königsberg, en Lodz, en París otra vez personalmente y en Bruselas en 1926. Pero acá quiero hacer una acotación. En aquel momento, en Bruselas, el diplomático de Argentina que estaba era Pairó, que estaba con toda su familia. Y el hijo, que es Julio Pairó, era el corresponsal del diario La Nación, el corresponsal de cultura del diario La Nación en París. Y visitó la muestra de Minkowski y quedó tan impactado que escribió al diario La Nación, como si ya fuera algo próximo y real, que dentro de poco Minkowski presentaría la obra en Argentina y que es indudable que el público argentino, sin prejuicio, sabrá apreciar con el corazón una obra que solo el corazón ha dictado. Y acá entonces vamos a empezar enseguida a ver por qué es lo que impactó tanto a Pairó. Después de eso todavía no viajó a Buenos Aires, primero en Berlín y en Düsseldorf, en Londres en 1929, y entonces allí parece que fue el momento de encarar un viaje más largo a América del Sur y llegar a Buenos Aires en 1930. Y lo primero que él pintaba de jovencito, cuando estudiaba, eran paisajes de su tierra. Aclaro que todos los nombres que yo puse de los cuadros no los puse yo, sino que son los nombres que Minkowski anotó en sus cuadros, y si no los tienen es porque no le puso. Este es un paisaje. Bueno, los nombres los leen ustedes: primavera, otro paisaje, estas son las parvas, porque él viaja por los campos y ve la gente trabajando, una gran casona polaca. Claro, la colección de Igo es la más amplia, pero por ejemplo este cuadro y 2 o 3 más
no sé si ustedes recuerdan el apellido, había un abogado, Moscovich, que era el que hacía los juicios de los sobrevivientes que pedían los beneficios en Alemania. Y él también en su momento le compró algunos cuadros cuando Minkowski vino a exponer a Buenos Aires. Rincón del Bosque, son los nombres que él le puso, paisaje con árboles, a orillas del río, paisaje polaco, que esta es en óleo, porque él trabajó mucho con acuarelas, que también hay que saber trabajarlas. Y no se olviden que en la época de Minkowski, a fines del siglo XIX, es cuando el ferrocarril empieza a extenderse y también lo impacta y hace este cuadro. Pero también pintaba a la gente, hizo muchos bocetos y retratos que también trajo, y aclaro que pinta muchísimas mujeres. Hay muy pocos hombres en la obra de Minkowski y después vamos a detenernos también para analizarlos. Entonces, tenemos bocetos de mujeres, el rostro de su esposa, de Raquel Marchak, se repite muchas veces, inclusive en muchas obras mucho más amplias, alguno de los personajes tiene la cara de la mujer. Esto está en el retiro de tapa del libro, pero no me pregunten qué dice en polaco, prometo que alguna vez voy a averiguarlo, pero de la gente mía no, nadie me lo dijo. Y acá tenemos, por ejemplo, escolares. Entonces, él ama a su pueblo y a la gente de los Städtler también, y así como caminan lentamente con sus piernas largas y flacas y delgadas, yendo para la escuela, así los reproduce. Esta es la esposa, nuevamente. Este cuadro no lo tenemos en el libro, pero simplemente quería comentarles que evidentemente donde él llegaba le gustaba pintar. Entonces, este cuadro lo pueden encontrar también después en internet. Se llama Chica en el Café y es en un café de París. Y parece que le llama la atención, estamos a principios del siglo XX, todavía las mujeres usábamos los vestidos largos y esta chica le llamó bastante la atención, evidentemente. Otra vez Raquel Marchak, autorretrato de cuando él mismo era joven. Nuevamente, fíjense lo que dicen los críticos, es que muy pocas veces los ojos de los retratos miran hacia el pintor, pero fíjense en la expresividad de las miradas. También hay algún hombre. Una mujer con collar de perlas, familias, y estamos en Polonia, porque el territorio es de Polonia, en 1906. Y este posiblemente es el último de sus cuadros tranquilos que vemos ahora. Porque ¿alguien sabe qué pasó en 1906 que de alguna manera conmovió al mundo judío? Bueno, en 1906 se produjo un terrible pogrom en Białystok, en el cual murieron casi 90 personas, de los cuales obviamente 82 eran judíos. Ahora, ¿dónde quedaba Białystok? Volvamos un poquitito al mapa, es 2 segundos nada más. Acá lo habíamos visto a él naciendo en Varsovia, que es zona alemana. Después lo vimos estudiando en Cracovia, que es en el Imperio Austrohúngaro, acá abajo. Pero Białystok en realidad está en el tercer territorio, está en el Imperio Ruso.
Para los que recuerdan, habíamos dicho que están en lo que se llamaba la zona de residencia, bajo la dominación del zar. Se acuerdan de las rebeliones contra el zar, y siempre, ¿quién tiene la culpa de las rebeliones? Obviamente los judíos, por lo cual se hacen los pogroms, y el pogrom de Białystok llegó a todo el mundo en las noticias. Como ven acá, inclusive en diarios de Italia, 88 muertos. Y un diario de Polonia, porque en aquella época la fotografía todavía no se había desarrollado demasiado. Un diario lo contrató a Minkowski para que él viajara a Białystok y a los otros Steitlach para documentar gráficamente qué es lo que pasó. Y eso lo dejó marcado a fuego, porque a partir de aquel momento, prácticamente toda la obra de Minkowski tiene que ver con sus vivencias después del pogrom. Posiblemente yo alguna vez les haya mostrado este cuadro. Y este cuadro es el más conocido y el más impactante de Minkowski. Si lo observan bien, acá atrás en el fondo se ve un shtetl en llamas, incendiado, y acá una figura en el centro con las manos unidas como rezando, y dos grupos que son como si fueran dos triángulos grandes de gente escapando del pogrom, cosa que él dejó documentado en este cuadro de gran tamaño que tenemos en el libro. Y a partir de ahí empieza a documentar la gente. Este cuadro es el que Sergio puso en la invitación. La palabra errantes, en realidad él pone en inglés wanderer. Wandern, es decir, ir de un lugar para el otro, porque al incendiar los Steitlach, la gente realmente empieza a vagar de un lugar para el otro. Así que hay varios que se llaman errantes y no es equivocación. Y fíjense en las posturas y las expresiones de ellos, más errantes. Sin hogar, que es exactamente lo mismo. Fíjense el nombre de este cuadro, Esperando ayuda de la Keilah. O niños enfermos, que es una consecuencia del vagar de un lado para el otro. Y fíjense en las caras, en los ojos, en las expresiones de la gente. No solo de los niños enfermos, sino de las madres y de los parientes. Este es el boceto de un cuadro que también lo titula Errantes, que es este cuadro que él después pinta. Fíjense los detalles en las telas que él hace, pero este cuadro justamente fue un cuadro que después de la voladura de Amia quedó así. Y hubo que restaurarlo, y justamente tuvimos un grupito de voluntarios, ojalá hubieran sido más o con más tiempo, por eso tenemos algunos de los cuadros que se restauraron y volvieron a su estado anterior. Este es uno de ellos. 4 mujeres, más mujeres, como les dije antes. Este en realidad es de ese señor Moscovich,
que era el abogado, no es de la colección de Ivo, pero nos los prestó cuando sacamos el libro para sacarle fotos para poder incluirlos. Este sí lo tenemos, que es La expulsión, que es el cuadro que el Museo Sívori eligió para hacer el póster que estaba afuera. No sé si recuerdan cuando entramos al museo. Se llama La expulsión. Más errantes. Quería comentarles, esto que está en colores se llama una regleta de colores que tiene que ver con, es como una pista para los que pintan, para la fotografía, para reconocer los colores. Yo no me voy a meter en eso porque yo no soy experta, pero este es el color de las diapositivas que nosotros teníamos en Ivo. Este también. Por eso les dije antes que a partir de ese momento del pogrom, la pintura de Minkowski cambió por completo. Acá tenemos este cuadro, Desesperación. Y esto les comento, es un cuadro que en realidad la comunidad judía le donó al Museo Nacional de Bellas Artes. Lo que nadie me supo explicar es si estos problemas de acá, estas rayaduras, fueron originadas durante el ataque a la AMIA y después le regalaron al Museo Nacional de Bellas Artes, o fue al revés, es decir, si esto se arruinó en el museo, porque nosotros en el libro tenemos de este cuadro, que se llama La comida de los pobres, una foto en blanco y negro. Así que, no sé. Esto es Refugio en la ruta de Ucrania. Y terminamos esta serie de errantes con este cuadro. Pero entonces, no sé si ustedes recuerdan, cuando hablamos sobre Steidl, la segunda clase sobre Steidl, que era sobre arte, habíamos visto muchos cuadros de Chagall, pero aparte una serie de pinturas naïf que había pintado un pintor que se llama Ilex Beller, y que se puso como misión recuperar la memoria del Steidl. Y con Minkowski pasó lo mismo. Todo lo que él no había estado en contacto anteriormente con el judaísmo, porque les cuento que cuando era chiquito al Heider no lo mandaron, pero cuando a él lo mandaron por lo del pogrom de Bialystok, empezó a recorrer Steidlach. ¿Y saben qué le pasó? Que lo encarcelaron porque primero pensaron que era espía y que se hacía pasar por sordomudo, hasta que un abogado judío, Noach Prilutsky, de San Petersburgo, lo defendió y explicó que él era realmente sordomudo, y no solo lo sacó de la cárcel, sino que además gestionó que pudiese vivir en San Petersburgo. Ustedes recuerdan de la historia que había que tener un permiso especial para vivir en las ciudades. Recién cuando se radicó en San Petersburgo y volvió a Varsovia después también, él empezó por primera vez a estudiar historia judía. Y el rabino de Varsovia
le permitió tener acceso a toda su biblioteca y ahí empezó a estudiar también historia. Y entonces empieza con el otro tema de su pintura, el Shtetl. Y acá tenemos una pintura que se llama Una calle en el Shtetl, o Los trabajos, Mercado de aves. No se olviden, una vez habíamos comentado, que muchas veces los hombres se iban para América y las mujeres se quedaban solas y tenían que mantener la casa. Entonces, las mujeres, la mayoría, trabajaban. Mercado de aves, la vendedora o la vendedora de fruta. Estos dos cuadros tampoco los tenemos todavía en el libro, pero yo les voy contando así. Estos dos cuadros pertenecen a un señor que es muy, muy mayor, que tiene, como se dice en Irish, bis 120, que está cerca de los 100 años. Él es el dueño de estos dos cuadros, pero ya los donó al Ivo, solo que la condición es que queden con él hasta después de su fallecimiento. Así que podemos considerar los cuadros de Ivo, la vendedora y la vendedora de frutas. Pero también describe otros trabajos, El carpintero y su familia, que es el dibujo que yo les había dicho a la entrada, que estaba en el catálogo que entregábamos a la entrada de la muestra. Un rincón en el cementerio de Vilna, otro rincón del cementerio. El grabador de lápidas, que era un trabajo muy importante, obviamente, hasta hoy en día. Un rincón en el cementerio de Vilna, pero acá lo que más llama la atención, por lo menos a mí, es la mirada, cómo él pinta los ojos de esta mujer. Y empieza a describir escenas de la vida judía en el Shtetl. Casi siempre en los interiores vamos a encontrar también una ventana. En algunas la ventana está cerrada, en otras vamos a ver que le da una entrada como de profundidad. Una pareja de ancianos. Fíjense en las expresiones, ¿sí? Es la pobreza pero también tiene otros retratos. Hay uno que se llama Mamá con nena, el otro también es una mamá con la nena, pero dice Shabbat. Y fíjense en las vestimentas. Yo no sé si en esa época en que él pintó, la gente tenía estos cuadros como están en el cuadro, esta ropa como visten en este cuadro que se llama Shabbat. Es lo que les estaba diciendo recién. Este retrato Nehama. Sí, se quedó Sí. congelado, es un problema de transmisión. a ver. Bueno, Ahí está, ahí está. Espera un poquito, voy a ver si... Dice que mi conexión a internet es inestable. Ahí estás, Nehama. ¿Ahora se oye? Sí, perfecto. Sí. Bueno, sigamos entonces antes de que sea demasiado tarde. Entonces volvemos a la ropa en este retrato que él siempre pinta con muchísimos detalles, justamente para guardar en la memoria lo que, según él, era lo que aparecía en los libros de historia que recién había empezado a leer después del pogrom de... Y
tiene trabajos sobre Torá y tradiciones, que empezó a estudiar Torá también con el rabino de Varsovia después del pogrom de Białystok. Así que nunca es tarde. Acá tenemos sus cuadros que tienen que ver con tradiciones, con el Shabbat, con los candelabros. Este trabajo tampoco es nuestro. Les dije ya que era de Moscovich y es el único trabajo en metal. Parece que a Moscovich le gustó, pero a Minkowski no sé, porque no quiso seguir trabajando en metal. Es el único trabajo que tenemos en metal. No el único relieve, porque enseguida vamos a agregar algo más. Este es otro interior de los Steitlach polacos. Esto, no recuerdo, alguien me preguntó una vez si existía algo que se llama el mule. Y yo dije que no es el mule, sino que es una parte de una tefilá, que es el Malé Rahamim, es decir, Dios que está lleno de misericordia, y que es una parte del Iskor, de las tefilot, de las plegarias por los muertos. Y él tituló a este cuadro el Mole Raham, que es en Ashkenazi, en pronunciación Ashkenazi, ¿sí? Con este cuadro de otra vez mujeres en el Shil, y las mujeres en el Shil se le repiten permanentemente, y no solo en el Shil. Acá tenemos la bendición sabática, y acá, ¿alguien se acuerda que era el Tzeneurrene? O el libro que se llamaba Tzeneurrena. Bueno, era el libro de mujeres. Para mujeres. El Sidur de mujeres. Era en realidad la Torá para mujeres, pero traducida en yiddish. Es decir, toda la Torá, pero escrita en yiddish, pero con puntitos, con las vocales para que pareciera hebreo, para que las mujeres se sintieran como que están estudiando de un libro sagrado. Exactamente, Shoshana. Eso era la Tzeneurrena, era el libro sagrado para las mujeres. Así que acá él la representa. Acá dijimos bendición sabática. Y el tema religioso le impacta también mucho. Esto, él pinta un rincón en la sinagoga, y acá de este lado tenemos la bimá, el altar en la sinagoga. Pero eso no es todo. Muchas mujeres rezando, y debo confesarles que yo nunca me había preguntado cómo hacían para leer en los shilling adentro cuando no había electricidad. Es decir, en la antigüedad. Y acá, fíjense que Minkowski pinta, en yiddish se llama Ständer, es decir, ese mueblecito donde apoyamos los libros. Claro, en un shil más moderno, uno se sienta y tiene adelante para apoyar los libros, pero fíjense que acá arriba tiene pegadas las velitas para poder leer. Con cuántos detalles él pinta todo, mujeres rezando, ¿sí? Hasta las cofias que usan. Y nuevamente mujeres rezando. Mujeres en Tisha B'Av. Otra vez, acá ni siquiera el Ständer, sino que una le sostiene a la otra las velitas para poder leer, y este no es el único. Tiene el otro que también se llama Mujeres en Tisha B'Av. Debe ser que este es a la mañana y el anterior era a la noche, porque acá están con velas y acá están sin las velas. Vamos a seguir un poquito, y acá quiero detenerme otro segundo.
Este cuadro lo llama Rosh Hashanah. Fíjense que es muy diferente la ropa que usan acá que la ropa que usan en Rosh Hashanah, que es más o menos lo que también a nosotros nos pasa. Pero quiero que se fijen más que en la ropa, en el marco. Porque algo que quiero explicarles es que Minkowski era lo que llamamos un artista integral. Él mismo armaba sus bastidores con sus telas, y la Mora Shoshana sabe lo que esto implica, pero no solo que armaba los bastidores y los pintaba, y con tamaños que creo que nadie de nosotros pintaría en su casa, porque son cuadros que tienen 2 metros de ancho, etc. Sí, sí. Y también él mismo armaba los marcos. Los marcos son de madera, como pueden ver acá abajo, en la madera, pero él les hacía los, no sé si llamarlo bajo relieve o alto relieve, porque en yeso él hace todos estos altos relieves alrededor en el marco y siempre tienen que ver con el motivo del cuadro en sí. Y algo que se repite en estos marcos, si miran acá abajo, en este extremo y en este extremo, ¿qué reconocen? La letra Mem. La letra Mem 2 veces porque se llama Morris Minkowski. Así que, aparte de firmar el cuadro acá, como está acá firmado con letras latinas, tiene sus iniciales en yiddish o en hebreo, lo que gusten más, la Mem y la Mem, por no decir M y M porque suena a propaganda. Bueno, los relieves, por lo general, cuando hay mujeres, siempre son frutos y flores, porque significan fertilidad, que para el judaísmo es sumamente importante. La fertilidad y la continuidad, el hemshech, la continuidad del pueblo a través de la mujer. Otro cuadro, y acá ya estamos directamente con los motivos judaicos, y no hace falta que yo les explique a ustedes qué es caparot, pero sí quiero explicarles algo más. Caparot, que en castellano lo traducimos como expiación, y en yiddish decimos capures, ¿sí? Este cuadro, lamentablemente no tengo una foto más grande, pero ahora nos vamos a acercar. Cuando entramos por el pasillo al museo, les mostré, acá en el fondo está este cuadro, y este cuadro justamente es este, Caparot, que tiene su marco, trate de ampliarlo lo más posible, pero les quiero no explicar, sino simplemente que miremos apropiadamente el marco. Caparot, ustedes recuerdan, bueno, como siempre la M y la M están acá abajo, pero Caparot, expiación, tiene que ver con el chivo emisario que en el Beit HaMikdash se mandaba en Yom Kippur, porque en Yom Kippur teníamos 2 korbanot, no uno. Un corbán era obviamente el que se sacrificaba en el templo, en el Mizbeach, en el altar, que es lo que tenemos acá, si miran un poquitito donde estoy señalando con el cursor, a la derecha del marco. Esto Minkowski lo transforma en un altar con fuego, que es el símbolo de donde se va a sacrificar
el corbán, el seir, el cordero, no cordero, el carnero, perdón, para Hashem. Pero como en esa época no se sabía si Hashem va a recibir este corbán, se mandaba un segundo animal, y eso también una vez lo habíamos visto en una de las charlas, que era por si acaso, por si las moscas, ¿sí? Quedar bien, como se dice, con Dios y con el diablo. Entonces, al segundo animalito, uno de los Kohanim lo llevaba hasta el desierto, y ahí nadie sabe exactamente qué era lo que pasaba, pero era un sacrificio para Satanás, que está acá simbolizado en una serpiente. Y Minkowski nos prepara todo para que lo veamos y lo reconozcamos. No se olviden que quienes asistían a las muestras, no todos eran judíos, así que no todos sabían, y de la misma manera que los guías explicábamos en el Sibori todo este cuadro a gente que no entendía nada de qué querrían decir estas cosas. Obviamente, eso sí, para los que sabemos, arriba estaba la famosa gallina para las mujeres o el gallo para los hombres, y la mano con el cuchillo, que también a los no judíos había que explicarles que es un tema ritual y que el cuchillo también tiene revisación ritual y que tiene que estar en perfectas condiciones para cortar de un solo golpe, para que el animal no sufra. Así que fíjense en todo lo que se fijaba Minkowski cuando armaba sus exposiciones. Es decir, no solo la pintura, también el libro, porque acá está la tefilá que se dice, de Bnei Adam, todo eso él lo pinta en sus cuadros. Pero para Yom Kippur, obviamente, hay hombres. Y yo les dije antes que hay muy pocos cuadros de hombres, y los hombres generalmente están en una postura bastante rígida, y siempre que aparecen hombres están rezando o leyendo. Estas son las famosas velas largas que había cuando yo era chiquita en el Shil, que hoy en día, bueno, se cambian por los velones que duran lo mismo, pero son más gordos, pero más bajitos y no revisten peligro. Y están en los cajones con arena. Otro tema que para él es importante, impactante, es la novia. Y entonces, como seguramente lo mismo pasa en Lomas, el sábado anterior al casamiento, al novio se le da una aliyá a la Torá, y obviamente la novia viene para escucharlo. Entonces es un poco presentarlo en sociedad, porque muchas veces el novio era de otro shtetl, así que cuando se le daba la aliyá, venían todos a conocer al que trajeron para esta novia. Esta es una de las novias, esta es la otra, pero fíjense que en el cuadro de las novias, arriba, primero a los dos costados se repite el motivo de los frutos, de la fertilidad. Y arriba, ¿qué más vemos? Bueno, vemos La menorá. La menorá, que con qué tiene que ver, justamente con la educación y la continuidad, que Minkowski también pone en manos de la madre. ¿Puedo Así, hacer una pregunta? ¿sí? Sí, ¿Por Dina. qué en el primer cuadro de novia que mostraste recién, la novia está como con el cabello cubierto, y en Sí. este cuadro de recién no? ¿Por qué? Perfecta la pregunta, y ahora enseguida te voy a contestar, Ay, pero gracias. primero, si ven esto, ahora pasamos a este cuadro, que es
otra novia que está en el momento del casamiento. Sigue el motivo de la fertilidad, pero acá arriba ya le pone algo más puntual. Están, no sé si a esta altura se nota, pero son las dos manos, pero con el anillo. Y acá, por lo que preguntó Dina, me viene bárbaro, porque Minkowski le da mucha importancia a esto. Él sabe que las mujeres casadas siempre llevan la cabeza cubierta. Pero mientras son solteras, como acá aparecen las chicas, ¿sí?, pueden ir con el cabello descubierto. Así que probablemente Dina acá la pinta como que todavía no está casada, porque es la semana anterior, entonces ella puede estar con el cabello descubierto, al igual que esta chica que está detrás. Las demás se supone que están todas casadas y todas con el cabello cubierto, con la cabeza tapada, obviamente. Y seguimos con las iniciales de Maurice Minkowski. ¿Qué les parece esto? Porque él también lo titula como que tiene que ver con la novia. A ver, ¿qué se les ocurre? La ropa ya la describimos con muchos dibujitos, muy bien retratada. ¿Qué les llama la atención en este cuadro? Y los consejos, la debe estar aconsejando. Claro. Le debe estar aconsejando qué cosa. Y La acá noche de bodas. Podría ser. podría ser porque siempre, también cuando vimos las series un poco ortodoxa, etcétera, siempre se la alecciona. Pero nadie me preguntó en esta por qué la novia tiene cara tan triste. Ay, Y si no es triste, por lo menos es seria. preocupada. Sí, No le gustó el candidato. o sea, no, lo que pasa es que justamente por lo que ustedes dijeron recién, seguramente que antes del casamiento de la jupá, le dieron todo el sermón y la leccionaron con respecto a todas las obligaciones que se compromete en ese momento, y entonces está bastante seria pensando en todo eso. Pero acá, un momentito, acá atrás les dije que a veces la profundidad del cuadro la da esto que está sucediendo en el otro ambiente. ¿Qué se les ocurre que puede ser esto? Estarán con el novio. Estarán eleccionando al novio. Parece un tribunal rabínico, pero no Sí, debería parece ser. un tribunal rabínico, pero acá ella no está vestida de novia. No es el día del casamiento. Estarán arreglando la dote. Están arreglando el casamiento. Olga de eso entiende bastante. Ahí está. Acá en el fondo están los hombres arreglando. Eso se llama en yiddish o en hebreo tnoim, tnaim, el compromiso. Y acá, a lo mejor, como dijeron también ustedes, hay que ver si la chica está muy conforme, pero la mamá la está convenciendo de que es un muy buen partido. Acá él mismo lo llama compromiso forzado o forzoso, es decir, acá tenemos otra novia, pero en otra situación. Ellos ahí atrás están arreglando todas las condiciones de la boda, de las cuales la novia se va a enterar después, más tarde. Pero como no tenemos mucho tiempo que nos quede, acá vuelve a estar el motivo de la fertilidad en los marcos y la M de Minkowski. Quiero simplemente contarles que en internet, buceando un poco y buscando, encontré que en una de las galerías de Inglaterra, este cuadro de Minkowski está tasado en la módica suma de 22.500 libras, cuando eran libras. No sé cuánto será en euros, pero evidentemente
la pintura de Minkowski estaba bastante bien cotizada. Esto, ustedes si quieren entren, porque hasta hoy en día hay sitios donde venden pinturas de Minkowski. Este otro cuadro también se llama Dos generaciones alrededor de la mesa, y dos generaciones ya implica, como está arriba la menora, educación, ¿sí? Y ramificación. Mujer, a veces aparecen otros temas. Con la mujer siempre aparece la fertilidad, pero esto que es el ciervo, para los que conocen, es el símbolo de Eretz Israel. Israel se llama también Eretz Atzvi, es decir, la tierra de los ciervos, porque también hay ciervos y gacelas, o por lo menos en una época había muchos, como también había leones y tigres y otros animales. El hombre después hizo lo suyo. Y cuando es un heider en el shtetl, obviamente, ¿qué le va a poner Minkowski? Le pone libros. Es el heider en el shtetl, así que le pone libros arriba. También tiene otros cuadros, y ya estamos acercándonos al final, como por ejemplo La hija del rabino. Temas de la Torá. ¿Alguien se acuerda de la historia de Yosef y la mujer de Potifar? Ella Sí. se le insinuó y él la rechazó y por eso lo denunció. La mujer que lo provocó. La mandaron a la cárcel. Me gustó mucho las explicaciones, y por eso, pero como no hay mal que por bien no venga, y como todo está predestinado del cielo de Hashem, la interpretación es que Yosef, debido a eso, fue a parar a la cárcel, ¿se acuerdan? Donde se conoció con el Sar Ofim y el Sar Mashkim, y después todo el asunto de los sueños, y conocer al faraón, etc. Bueno, se ve que Minkowski también quiso plasmar en sus telas algo de Torá. Yo hubiera buscado algún motivo mejor, pero se ve que a él le gustó el motivo de Yosef y la mujer de Potifar, pero inclusive tiene una pintura que es Jesús ante el Sanedrín. Fíjense que es sumamente variada la pintura de Minkowski, pasa por toda la temática, o al menos es su intención, pasar por todos los tipos de temática judía. Y acá entonces sí, ya entramos a un último cuadro que quería mostrarles, donde también hay hombres. Y otra vez los vemos estáticos, como rígidos, como severos. Pero acá, si me permiten, les voy a contar, a lo mejor alguien lo escuchó. Hay en el Talmud una Gemara que se llama Arba'a Nichnesu la Pardes, los 4 que entraron al huerto. ¿Alguien escuchó sobre esto? Bueno, como es complicado, trato de simplificarlo, después si quieren busquen en internet. Hay un cuento, una Gemara en el Talmud, que dice que en la época de Rabbi Akiva todavía, 4 sabios entraron a un huerto, que es, el huerto es un símbolo de la Torá, pero de la profundización de la Torá. Es decir, ustedes saben que el estudio de la Torá, según se dice, tiene 4 pasos. La Pei de Pardes, la Reish, la Dalet y la Samach. La Pei es Pshat, de la palabra Pashut o Pushet, es decir, simple. Lo que leo, como hacen los chicos en el Shule, leen la Torá, o como hacían en el Heider,
y no le buscan ninguna otra explicación. Esa es la primera, pshat. La reish viene de la palabra remes, es decir, ¿qué me puede querer decir? ¿Hay algo más que me quiera? Indicios, exactamente. Esa es la palabra remes. Entonces ese es el segundo paso. La dalet es drash, de la palabra drushe, es decir, explicaciones, profundizaciones, etc. Y la samach es la palabra sod. ¿Qué es en hebreo o en yiddish? Sod. Secreto. Secreto. Y se refiere a los estudios secretos de la Cábala. Entonces, dice que 4 rabinos, cada uno a su manera, profundizaron en el estudio de la Torá. Eran Ben Azai, Ben Zoma, Elisha Ben Abuya, que lo llamaban Ajer, y Rabbi Akiva. Y dice que el primero que entró se murió. Es decir, no pudo con todo lo que encontró cuando entró a profundizar y murió. Ben Azai murió, dice. El segundo, Ben Zoma, empezó a practicar y se volvió loco. Dice que se volvió loco. El tercero, Elisha Ben Abuya, que es muy conocido, se lo conoce con un seudónimo que es Ajer. Ajer en hebreo quiere decir el otro. ¿Pero por qué? Porque empezó a profundizar y decidió alejarse completamente del judaísmo. Y se convirtió, es decir, se asimiló. El único que sobrevivió con ese es Rabbi Akiva, que entró, que superó todo y que quedó vivo. ¿Qué tiene que ver todo eso con este cuadro? Bueno, para eso hay que leer la explicación de Minkowski también. Porque nosotros acá miramos así de primera impresión, nos parece todos iguales. Pero, ¿qué distinguen ustedes? Hay uno que está como mirando al que está en la Bimá, como explicando algo. Exactamente. El de la... Bueno, yo lo veo a mi derecha. Y los otros están como afligidos. Hay uno en el centro que mira para el frente, digamos. Muy bien. ¿Y qué más? A mí me llama la atención lo que dice abajo porque no entiendo bien, que dice el nombre del pintor y después dice el nombre del cuadro es Heitzitz Benifgá. Quiere decir, miró como que echó una miradita y quedó herido. Pagúa, que es lo que acabo de contarles de la leyenda. Uno que vio, el otro que se volvió loco y el otro que... O sea, se refiere a ese de los 4. Sí, pero fíjense bien en este grupo y en este grupo acá. ¿Qué otra cosa les llama la atención? Estos son más jóvenes. Son jóvenes. Claro. Únicamente porque son jóvenes. ¿Cómo están todos preocupados, abstraídos, pensativos, como analizando lo que está, el que está rezando en la Bimá, escuchando, pero, pero aparte, pensando. Todos estos... barba y otros no. Con respecto Sin barba, Nehama. ¿Tiene algo que ver? No. Y la barba... Pero acá hay dos de barba. En el grupo. La barba es un símbolo muy importante para el judío observante. Estos no son imberbes porque son jovencitos, sino porque ya se afeitaron la barba. Estos son el equivalente a Elisha Ben Abuya, a Ger, el que se alejado. Ya se alejaron. Es decir, tenemos por un lado los que
siguen siendo judíos observantes. Están, como ustedes bien dijeron, los que están dudando, los que están mirando para otro lado, los que están ensimismados, y los que miran, casi diría yo, desafiantes. Yo ya me fui. Es como el hijo malvado de los Sarvata Abanim de la Gada de Pesach. Exactamente, ¿no? Exactamente. El número 4 en el judaísmo, viste, para Pesach repetimos el número 4 y la Sarva Kosot y la Sarva, pero esto viene de esa Gemara que, pero fíjense, nosotros no estamos estudiando Torah, estamos viendo un poco los cuadros de Minkowski y por eso elegí estos para ir terminando. Por un lado tenemos a Jesús, por el otro lado tenemos este cuadro con hombres. Cuando yo dije, porque Dina al principio no estuvo, que todos los cuadros tienen mujeres y que salvo muy poquititos casos hay hombres, y que todos los hombres que aparecen o rezando o estudiando, o en este caso toda la gama de todos los hombres. Entonces, ahora les muestro de vuelta lo que vimos al principio. ¿Se acuerdan que les dije estos dos cuadros quedaron colgados? La fundación. Ven, si pueden prestar atención, que estos son los marcos de los cuales recién estábamos hablando, con los relieves y con sus iniciales. Así que les agradezco mucho que me hayan estado escuchando durante 1 hora y cuarto. Esto era la salida del museo. Habíamos puesto, porque en ese momento recién habíamos editado los libros, tampoco los vio Dina, yo les había mostrado que salió la edición del libro. Muchas gracias. No sé si quedan todavía. Este era el catálogo que se entregaba a la gente que aparecía, y entonces ahora sí, los acompaño a ustedes de vuelta a la salida, porque Dina no conocía la entrada, pero ahora por lo menos va a conocer la salida. Así sé por dónde salir. Este es el cuadro que había elegido el museo para ponerlo como póster en la entrada y en todas las propagandas que habían salido en los diarios, y en los diarios de diciembre de 2011 hasta febrero del 2011, mientras duró esto, salieron tanto en Clarín como en Página 12, como en todos los diarios, críticas maravillosas con respecto a la pintura de Minkowski. Y entonces tuve ganas de compartirla con ustedes, y entonces agradecemos la visita y hasta la próxima. Terminamos de recorrer la vida y la obra de Minkowski. Quería contarte algún detalle más. ¿Cómo es que toda esta colección de cuadros llegó a parar a nuestra institución, al IVO de Argentina? Morisi Minkowski, como dijimos al principio de su biografía, quedó a los 5 años completamente sordo. Cuando se establecieron en Buenos Aires, él jamás viajaba solo. Viajaba con su esposa y además con su hermano, que era quien intervenía por él en todas las actividades. Vivían en un departamento en la calle Las Heras al 3000, y una noche, cuando él salió a caminar, al volver, como no escuchó el claxon de un taxi, el taxi lo atropelló y falleció instantáneamente. Obviamente hubo duelo en la comunidad cuando se enteraron, y fue enterrado en el Cementerio de Libertad, acá en Buenos Aires, pero su esposa, Raquel, a quien dijimos que se amaban tanto, realmente enloqueció, pero no como una expresión idiomática, sino se volvió loca y hubo que internarla en una institución. Cuando ella falleció, también la enterraron junto a él en Liniers, en el cementerio judío de Liniers, y su hermano se hizo cargo
de todo lo que había quedado como materiales. Primero pidió ayuda y le ofrecieron un galpón donde acumuló todo, pero finalmente la colectividad llegó a la conclusión de que todo ese material debía estar en algún lugar donde fuese cuidado y valorado. Y se eligió a Livo por ser el archivo y la memoria de la comunidad judía en Argentina. Entonces todo ese material se donó a Livo y es lo que nosotros tenemos, lo que acabamos de ver. Y quería que estos últimos detalles también se hicieran conocer. Así que muchas gracias nuevamente por la atención y hasta prontito. Bueno, ahora, si quedó alguna pregunta. Muy bueno. Sí, yo tengo. Sí, yo tengo. A ver. Ahora te voy a complicar la vida. El cuadro de Minkowski sobre Yeshu en el Sanedrín tiene una figura femenina que es quien parece estar con la voz cantante y hablando. No identifico quién puede ser Yeshu, pero esa no se me ocurre otra cosa que sea María Magdalena. Bueno, es muy probable, pero yo en ese aspecto lo puedo averiguar con la que era curadora de la muestra, que es de la comisión, era de la comisión de Ivo, y le puedo mandar un WhatsApp y preguntarle si ella tiene más información. Pero en el libro está la pintura y no aclara que haya ninguna mujer de quien pudiera hacerlo. Así que te debo la respuesta, le voy a preguntar a Shivauni, que será la curadora, a ver si ella sabe algo más. Porque llama mucho la atención eso. A ver, si yo vuelvo a... Nehama. Sí. Nehama, está ahí mal puesto el nombre, soy Elisa. Perdón, no te oigo. Soy Elisa. Sí, te oigo, Elisa. No, quería hacer un comentario. Sí. Vos mostraste del gueto de Bialystok, ¿no? Del pogrom, y bueno, mis padres eran de Bialystok. Bien, te cuento entonces como detalle que yo tenía mi amiga, que lamentablemente el año pasado falleció, que la familia eran de Bialystok, y yo en una época, muchos años hace, cantaba afuera, y ella era mi acompañante del piano. Y entonces cuando fuimos a cantar al Farein de los Bialystoker, cantamos lo que para ustedes sería el himno, que es Bialystoker Gesela, las callecitas de Bialystok. Así que para mí Bialystok también tiene un significado muy especial, pero era una ciudad muy importante, pero como dije al principio cuando vimos los mapas, Minkowski no la conocía porque Polonia ya estaba dividida y Bialystok quedó en la parte rusa. Hoy en día sí, Bialystok es de vuelta a Polonia, pero en esa época todavía no. Yo no sé si cuando ellos, porque mis padres eran del año 11, ya había pasado todo eso. No sé si ya habría salido de la férula de Rusia o todavía pertenecía. No, porque de Rusia, ustedes recordarán, habíamos dicho que recién con la revolución bolchevique de 1917, porque sí, hubo revoluciones anteriores, la de 1905, pero no tuvieron éxito. Recién en 1917, los bolcheviques, es decir, los rusos rojos, ¿sí? No sé si lo recuerdan tampoco, pero también hicieron pogroms, porque cuando vimos en el Shtetl ese cuadro de Chagall que se llamaba Crucifixión Blanca, en una esquina
estaban justamente los que venían con las banderas rojas, que eran los bolcheviques, y que también incendiaban Shil. Así que en ese aspecto no tenemos nada diferente. Es decir, cuando venían los rusos rojos incendiaban, venían los rusos blancos también incendiaban, y después vinieron los nazis y también incendiaban. Lamentablemente las cosas no cambiaron demasiado. No tenía importancia la camiseta que usaba. Exactamente. Mi No padre tenía- también, Nejama. Nosotros estuvimos en Bialystok, Porque él era Sí, de mi papá, Sablúdeberg, de San Ludeve. cerquita de Bialystok, y visitamos por ¿Qué nuestra ciudad? Hablaste ¿Qué de- ciudad? Sí. Yo no llegué a Bialystok, es decir, estuve en Varsovia cuando fuimos en Marcha por la Vida, pero Sí. estuvimos en Cracovia, pero fíjense lo que es la suerte, como dice la novela, 3 ciudades, ¿sí? Porque las 3 hoy en día están en Polonia, pero Cracovia, que está al sur, era parte del Imperio Austrohúngaro. Austrohúngaro. Varsovia, que está en el centro-oeste, pertenecía a Prusia, y Bialystok, que está más al este, cayó en manos de Rusia, y la Rusia zarista no cayó hasta 1917. Así que tenemos un cacho de historia también en las pinturas de Quería agregar un solo comentario. Cuando resolvimos ir a visitarlo, fuimos a la casa de Polonia y nos entrevistamos con el director de la biblioteca, y cuando le dijimos cómo se llamaba el pueblo donde el padre de ella vivió, dijo: usted va a encontrar la tierra, el sol y el espíritu de él, porque está todo destruido. Y el cielo. Y efectivamente La tierra y el cielo, no había nada más. nada. Donde estaba la Ya. sinagoga estaba la sede de los bomberos, así que Sí, era todo hasta que investigamos todo, No. donde estaba cada cosa. por nuestra cuenta, sin saber Polish, ¿no? Es más, yo, si están hablando de la Casa de Polonia, creo que alguna vez lo conté, que yo les tramité para mi hijo la ciudadanía polaca porque él trabajaba en un banco internacional. Y cuando fui a averiguar a la biblioteca de la Casa Polaca, ahí La en calle Borges, Borges, en la calle en Borges, y le empecé a hablar de los nombres de los Steytlach, el bibliotecario me dijo: señora, yo veo que usted sabe más que yo. Tome los diccionarios y búsqueselos sola. Así que tuve la gran suerte de tener en mis manos todos los diccionarios con todos los nombres de los Steytlach de mi familia, pero como vos decís, no quedaba ni el gato. Es más, yo tengo la película de los familiares de mi papá, del Steytl, que habían filmado, yo una vez les dije, y hablé con ese señor y yo le dije: me gustaría volver a Polonia para ver el Steytl. Me dijo: ni se te ocurra, yo ya estuve y no queda nada para ver, no les des de comer.